están? Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia. Sé que algunos de ustedes han intentado estar en la charla que dimos la semana pasada y por motivos de capacidad no pudo ser. En realidad esa charla estaba orientada en la primera instancia a hacer una suerte de taller. La verdad que la convocatoria hizo que tuviésemos que cambiar un poquito la idea de la charla, y era un poco también poder participar con ustedes y ver algunas de las cosas que pueden pasar o no pasar en una mediación. Así que bueno, cambiamos un poquito el perfil de la charla en función del número de participantes, y la idea es un poco empezar a plantear cuál es el escenario en este momento con la mediación previa obligatoria. En primer lugar, agradecer al Consejo Directivo del Colegio de Abogados por la posibilidad esta de poder participar, particularmente a la Secretaría Académica, que ha hecho un esfuerzo enorme, porque esta charla estaba pensada con inscripción previa, generó toda una serie de tareas adicionales, que encima hoy tuvimos un inconveniente con el webmail del colegio, así que probablemente algunos de los que estaban previstos no llegaron a recibir la clave. Hicimos todo lo posible para poder repartirla, pero bueno, veremos después y haremos alguna charla aclaratoria para las personas que no pudieron ingresar por alguno de estos inconvenientes. También a los mediadores agradecerles y pedirle disculpas por también lo mismo. En la charla anterior no les pedimos darle prioridad a los abogados, porque con los mediadores venimos trabajando ya hace todo este periodo del ASPO, venimos trabajando bastante en miras a este nuevo escenario, ¿no?, de la mediación previa obligatoria a distancia. En particular, dentro del Colegio de Abogados, hemos tenido 9 reuniones con los mediadores, y a eso hay que sumarle además que todos los mediadores hicieron un curso de capacitación organizado por el Ministerio de Justicia de la provincia, que fueron 8 clases más. O sea que la verdad que venimos muy empapados en el tema, y por eso en la vez anterior les pedimos que diesen prioridad a los abogados, que indudablemente por ahí no estaban tan al tanto de cómo está la situación. Porque en el fondo los mediadores entendemos que la mediación no es solo de los mediadores, sino que es de todos, ¿no? Y particularmente es una incumbencia que es de la abogacía toda, es una posibilidad de acceso a justicia también para los justiciables, a una forma diferente de acceso a justicia, donde las partes pueden arribar a un acuerdo acerca del conflicto, ¿sí?, que de la relación. Y esto implica muchas veces para los abogados también tener que dejar un poquito de lado esta lógica posicional, ¿no?, de la demanda y la contestación de la demanda, que nos cuesta un poco, ¿no?, y tratar de intentar conjugar, digamos, los intereses de ambas partes en procurar un acuerdo. Nosotros los abogados en general tenemos alguna dificultad particular con esto, y que está relacionada con nuestra formación. Estamos entrenados para dirimir los conflictos dentro de un proceso judicial. Y por eso, en general, estamos más habituados a trabajar con pruebas, plazos, códigos, etc. Y a veces, en términos de mediación, tenemos que, por ahí, trabajar de otro lugar, y por ahí hasta inclusive darle alguna posibilidad al mediador de que los ayude a ampliar un poquito las posibilidades de solución de su conflicto. Yo siempre cuento una anécdota que es de un amigo que fue vicepresidente del Colegio de Abogados, el doctor Marcelo Di Salvo, que en los inicios de la mediación, él me contaba, me decía: Horacio, dice, ser mediador es fácil. Dice, vos agarrás a uno y le decís, ¿sabés qué? Tenés razón, pero tenés que darle un poquito al otro, ¿no? Y agarrás al otro y le decís lo mismo. Sí, tenés razón, pero tenés que darle un poquito al otro. Yo cuento esto porque es un poco la mirada que a veces tenemos los abogados, que por ahí no estamos tan familiarizados en temas de negociación o de las posibilidades de alcance de la mediación, que muestra un poquito esto, ¿no? Que parece como que hubiese un solo paquete donde uno tiene que entregar y el otro tiene que dar, y a partir de eso encontrar un punto medio. Y lo cierto es que en mediación tenemos muchas más posibilidades de trabajar y hacer que toda esta suma que parece fija pueda encontrar otras salidas y que todos puedan encontrar la solución a su conflicto.
Y es una mirada diferente, ¿no? Para esto hay que salir un poco de esa mirada distributiva, de que es una sola torta la que tenemos para distribuir, y por ahí entender que hay una nueva mirada, un nuevo rol, que inclusive tenemos los letrados, en la posibilidad de un trabajo distinto al que tenemos en el proceso judicial. Por eso aprovecho la instancia como también como desafío para, de acá en adelante, más allá del contexto particular que estamos hablando, que tiene que ver con una posibilidad de trabajo de mediación previa obligatoria a distancia, sí tener la chance de, por ahí de repensar un poco las posibilidades de trabajo. Ahora me gustaría avanzar un poquito. Epa, ahí está. Estaba demorado. Y quería llevar un poquito como una suerte de reflexión, digamos, para que nos pongamos en tema, ¿no? Esto que vemos acá de un mundo de átomos a un mundo de bits, es una frase que viene de mediados de los 90, que es una frase de Nicolás Negroponte. Nicolás Negroponte era el director del MIT en ese momento, en Estados Unidos, el Massachusetts, del Instituto de Investigación Tecnológica de Massachusetts, y él comentaba esto. Él, en aquel momento, en un libro que se llamó Being Digital, que fue un bestseller, se vendió muchísimo, qué sé yo, él un poco empezaba a anticipar todas estas cuestiones que venían para adelante. Y en algún punto él lo expresa de esta manera, ¿no? Es un mundo de átomos y de cuestiones tangibles que ocupan espacio, ¿sí? Y que las podemos tocar, a un mundo de bits. Él anticipaba todo esto como venía para adelante. Y cualquiera de nosotros que nos ponemos a pensar cómo nuestra vida en general ha ido cambiando, por ahí no hablo de mediados de los 90, pero en los últimos años, cómo hemos ido todos incorporando este cambio, ¿no? De cuestiones de átomos a bits. Pensémoslo en nuestra vida personal. Yo el otro día, bueno, ahora somos un montón, pero el otro día había evaluado un poco a la gente que estaba presente y veía que había abogados que eran nacidos a mediados de los 90, nacidos en términos de la frase de Negroponte. Pero aunque así fuese, creo que todos pertenecemos a una misma generación en términos tecnológicos, porque por más que puedan decir que cuando nacieron había telefonía celular, probablemente no, seguramente no pueden decir que cuando nacieron le sacaron fotos digitales y las subieron a las redes. O sea que todos hemos ido evolucionando en este periodo y hemos cambiado hasta nuestra forma de relacionarnos. Pensemos en cualquier viaje que nosotros hicimos a mediados de los 90 y las fotos las veíamos cuando volvíamos, ¿no? Hoy las subimos, todo el mundo sabe dónde estamos, sacamos fotos todos sonrientes en algunos lugares, salvo en este momento, naturalmente que estamos un poquito circunscritos en nuestras posibilidades de movernos, pero en general todo esto ha ido cambiando. Pensemos en lo que ha sido el cambio en nuestra profesión de abogados, pongamos como inicio la aparición de la MED, ¿no? Y cómo esto empezó a cambiar esa necesidad de tener que ir hasta la mesa de entrada para ver una serie de despachos, a poder verlos en forma electrónica sin tener que movilizarnos. Y esto, naturalmente, si lo pensamos en términos del proceso de notificaciones y presentaciones electrónicas, el cambio es realmente notorio, ¿no es cierto? Todos estos átomos, estas hojas, esta atracción a sangre para llevar y traer papeles, hoy se resumen básicamente a una suerte de clics y de bits como mínima expresión, digamos, de este mundo digital, que va de un lado al otro y surten los mismos efectos que hacían los átomos antes. En alguna medida, lo que un poco anticipaba Negroponte, ¿sí? Yo cuento que a mediados de los 90 a mí me tocó dirigir un proyecto, yo estoy muy relacionado al tema de la tecnología, soy abogado especialista en la tecnología, he trabajado toda mi vida en proyectos de tecnología y en particular en su relación con los medios de prueba, etc. Pero durante muchos años me dediqué básicamente a temas de tecnología. Y en mediados de los 90, acá en Argentina se montó un proyecto que me tocó dirigir, que era de posicionamiento satelital de buques pesqueros. Yo
cuento esto porque hoy vemos el GPS en nuestro celular de una forma muy sencilla. En aquel momento era un GPS que era una caja de zapatos, que tenía una antena que iba en el palo del barco, allá arriba, que era una pelota de fútbol 5. Todo esto ha ido cambiando. Hoy entendemos fácilmente que tenemos que ir a algún lugar, agarramos el celular, nos dice dónde vamos, ¿sí? Había 100 metros de margen de error, hoy prácticamente es mínimo el margen de error, y todo esto lo hemos ido asimilando y acomodando. Sin ir más lejos, en el año 2013 se realizó el primer congreso de mediación en la provincia de Buenos Aires. Y me tocó hablar de este tema, ¿no? De las nuevas tecnologías y la mediación. Porque desde aquel momento entendía, y sigo entendiendo, que la posibilidad de trabajo remoto amplía las posibilidades de trabajo a todo nivel, a los abogados, a los mediadores, a todos. Y que tiene un montón de ventajas que más adelante vamos a ir viendo. Una de las cosas que yo planteaba en aquel momento era que, estamos hablando de 2013, todavía nadie tenía el token funcionando, y que me parecía a mí que esto podría servir, sin duda alguna, como para empujar a los abogados a que arrancaran con una ventaja. ¿Cuál era la ventaja? Poder sortear de sus estudios, que esto fuera la mesa de receptoría, y volviese el sorteo, ¿no? Con el nombre del mediador, el juzgado donde fue sorteado. La verdad que las posibilidades técnicas estuvieron. Y la verdad que hasta acá, empujados por la pandemia, recién ahora lo pudimos conseguir. Y esto lo digo porque a veces, en el medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo en muchos niveles, algunas cosas las crisis van empujando, como fue en la del 2001, lo que fue el efecto de la banca electrónica y la posibilidad de que todo el mundo tuvo que salir a buscar una tarjeta Banelco para empezar a moverse. A veces las crisis y las situaciones así como las que estamos viviendo aceleran procesos, y en este caso puntual empieza a acelerar algunos, como esto que les comentaba yo, que desde el año 2013 era posible y que recién lo conseguimos ahora. El otro día tuvimos acá en una charla de Microsoft Teams a una jueza de La Plata, la doctora Cecilia Tanco, que contaba algo similar. Ella contaba que recorrió la provincia con el subsecretario de Tecnología, diciéndole siempre, la verdad que tenemos que poder firmar remoto, y nunca se podía, hasta que ahora finalmente se puede firmar remoto. O sea que esto indudablemente nos va mejorando en alguna medida las posibilidades de trabajo. Avanzando en esto, quiero empezar como dicen ahora, el término, como entran los paradigmas, ahora es el protocolo, y en el medio está la deconstrucción. Así que vamos a tratar de construir algún término que tiene que ver con lo virtual, ¿no? Porque ahora todo lo que tiene que ver con cuestiones telemáticas o electrónicas parece que es virtual, ¿no? El curso es virtual, la cursada en la facultad es virtual, la mediación es virtual. Y la realidad que de lo que estamos hablando no es de términos virtuales, estamos hablando de términos reales, porque lo virtual por ahí está más asociado a algo aparente, ¿no? Algo que parece ser, pero no es. Y la realidad que acá estamos, me están escuchando, espero que me estén escuchando bien. Lo cierto es que esto es real, digamos, yo estoy hablando, me estoy comunicando, si alguno de ustedes pide la palabra se la dan y podemos intercambiar, y estamos todos presentes. Yo veo, no sé, acá veo poquitos, pero veo a la doctora Fiorella Fiorucci, la estoy viendo, a los que veo en el cuadradito, o a Viviana Castro, y sé que están ahí, ¿sí? Los estoy viendo, no pude acreditar su personalidad, y no sé si por ahí tienen el nombre, porque también nos pasa que tenemos el nombre de nuestros hijos anotado por los Zoom del colegio. Pero lo cierto es que más allá de eso, si no se cumplió en este caso, estoy viendo, y si tuve la posibilidad de acreditar o conocerla, sé que está ahí y podemos intercambiar la opinión. Así que por eso creo que en algún punto tenemos que pensar esto en términos de, no son audiencias virtuales, no es mediación virtual, es real, ¿sí? Y también esto, empezar a cambiar un poquito el concepto de lo que tiene que ver con la comparecencia personal. Y normalmente estamos habituados a la foto de la izquierda a pensar en la comparecencia personal en forma física, ¿sí? Nosotros comparecemos personalmente en forma física. Y estamos viendo
que esto está cambiando, ¿no? No solo, más allá de adentrarnos en el tema de la mediación, vemos lo que está pasando en las audiencias en los juzgados, ¿no? Que hoy comparecen en forma electrónica, ¿sí? Es una comparecencia personal a distancia. Pero en el fondo, lo que permite esta posibilidad es de poder exteriorizar nuestra voluntad, ¿sí? En una audiencia, en una mediación. Esto, por eso les digo que tenemos que empezar a cambiar esta mirada de la comparecencia personal en forma física, ¿sí? Ahora sí, contarles un poquito más o menos de dónde venimos para ver dónde estamos y a dónde vamos. Venimos, bueno, del aislamiento social preventivo y obligatorio, que no hace falta que le cuente de qué se trata, porque lo estamos todos viviendo, ¿sí? Durante el periodo inicialmente donde se produce el aislamiento social preventivo y obligatorio, el Ministerio de Justicia suspendió las mediaciones. Esto fue así hasta fines de mayo. A partir de ese momento no hubo más suspensión de mediaciones, pero lo cierto es que había imposibilidad de inicio de causas que no fueran urgentes, por lo tanto, tampoco las causas podían llegar a la mediación. En medio de esto, y le diría casi al inicio de esto, el Colproba presentó a la autoridad de aplicación un protocolo de actuación en mediación a distancia. Creíamos y creemos que realmente es una herramienta que es importante, sobre todo en este contexto, ¿no? Pero que creo que excede, o creemos que excede, la posibilidad de trabajo más allá de este contexto. Así que en ese momento se presentó esto a la autoridad de aplicación como para empezar a trabajar el tema y con una propuesta nuestra. Por otro lado, el Ministerio organizó una capacitación, yo les contaba al principio, a los mediadores para el trabajo de esta forma. O sea que hoy hay alrededor de 1.700 mediadores en la provincia de Buenos Aires que tomaron este curso. Fue un curso muy intenso, que la verdad que los mediadores lo tomaron con muchísima responsabilidad. Él tenía por cada módulo una suerte de evaluación o reflexión y hasta una suerte de audiencia simulada grabada donde tenían que mostrar algunas de las habilidades aprendidas. Así que en esto, la verdad que en principio los mediadores lo han tomado con mucha seriedad y enorme. Ahora, ¿dónde estamos? ¿Sí? Bueno, estamos nuevamente en el aislamiento social preventivo obligatorio. Esto no cambió. Lo que sí cambió es que se habilitaron, primero se habilitaron, después se quitaron y ahora de nuevo, algunas actividades, particularmente la actividad relacionada a los servicios jurídicos, ¿sí? Hoy, por lo menos en San Martín, en muchos municipios del AMBA, podemos ir a nuestros estudios, ¿sí? Tenemos la posibilidad de ir. ¿Sí? La mediación, reitero, no está suspendida, o sea que hoy la mediación se podría hacer y vamos a ver cómo. Y además ya está funcionando el inicio electrónico de causas, ¿sí? O sea que ahora podemos sortear desde el 25 de junio para acá, se pueden sortear las causas en forma electrónica. No vamos más con la planilla, era lo que yo les contaba, que era lo que yo planteaba en el año 2013. Y lo decía además porque la particularidad que tiene la mediación es que no tenemos que llevar la demanda, pruebas, nada, no tenemos que adjuntar absolutamente nada, es solamente la planilla de inicio. O sea que la realidad que era mucho más sencillo empezar por ahí. Bueno, lo conseguimos al final, lo ponemos en positivo y creemos que realmente es una herramienta importante que esperemos, naturalmente, exceda a la pandemia y que en adelante, más allá que esto esperemos se supere de la forma o el tiempo más rápido posible, podamos continuar con esta forma de trabajo que indudablemente, reitero, una vez más, los átomos transformados a bits nos da una mejora en las posibilidades de trabajo. Con el inicio, esto es relativamente corto, de un par de semanas atrás, los abogados están recibiendo los sorteos de los juzgados y los mediadores, ¿sí? No solamente es el inicio electrónico, sino que a la vuelta la receptoría en el mail que incorporan les devuelve el juzgado sorteado y el mediador sorteado. Esto hubo un paréntesis en el medio en el que esta información no venía solamente los juzgados y los mediadores no. Así que bueno, los que quedaron atrapados en ese
escenario. Ahí abajo les dejo un mail, que es la receptoría de acá de San Martín, donde pueden buscar o pueden enviar un mail para pedir los datos del periodo desde hace 2 semanas atrás hasta el inicio de las ASPO, desde el inicio de las ASPO, y en esto me parece que puede ser que algunos que por ahí sortearon, esto yo conozco varios casos, que por ahí sortearon los últimos días, quedaron atrapados en el medio y no pudieron recibir el papel del sorteo. O sea que en este mail que tienen ahí abajo van a poder escribir y le van a pasar los datos de esas mediaciones. Y ahora vamos a pasar un poquito para ver dónde, o continuar dónde estamos. Hay un proyecto de media sanción en el Congreso, un proyecto de modificación de la ley 51, que es la ley de mediación previa obligatoria. Es un proyecto que estamos esperando, la verdad que ya no quiero decir nada, pero tenemos varias velas prendidas. La realidad es que probablemente hoy se convierta en ley, así que por ahí a la salida de esto hoy tenemos una buena noticia. Y ahora vamos a plantear un poquito el escenario para leer de qué se trata la modificación. En el artículo 1, ven ahí, dice modifíquese el artículo 15, y dice, para el caso de que la mediación presencial, acá empezamos otra vez con la terminología, ¿sí? Entre lo que yo les cuento y todos conocemos y nos damos cuenta, ¿sí? Planteo una mediación presencial, parece que la presencial sería la que estoy físicamente, ¿no? Reitero que es una interpretación de una forma de expresar lo que tiene la ley, pero la realidad es que dice la obligatoria la comparecencia personal de las partes y la intervención del mediador y la mediadora. Reitero, una suerte de confusión en términos actuales de lo que implica la presencialidad y la comparecencia personal, que ya lo aclaramos anteriormente. A las sesiones deberán concurrir las partes personalmente y no podrán hacerlo por apoderado, exceptuándose las personas jurídicas, en esto similar a lo que tenemos hoy, ¿sí? Las que estén domiciliadas más allá de 150 kilómetros pueden hacerlo por apoderado, ¿sí? Con el poder para mediar o transigir, esto es igual. Esto no hay un nuevo aporte en la modificación. En el artículo 2, ¿sí? Incorpora el artículo 15 bis, la opción de mediación a distancia, ¿sí? La primera audiencia del procedimiento de mediación podrá realizarse a distancia a propuesta de la mediadora o el mediador con acuerdo de la parte requirente o a propuesta de la parte requirente. Las siguientes audiencias podrán celebrarse bajo tal modalidad si existe acuerdo de la parte requerida, ¿sí? Ahora, esto pensémoslo un poquito en términos de trabajo nuestro, ¿no? Y yo digo, más allá de esto, si nosotros estamos en San Martín, en San Isidro, algún Morón, alguno de los departamentos judiciales cercanos a San Martín y tenemos que ir a hacer una audiencia a La Plata o a Lomas de Zamora con las dificultades de movilidad, supongamos que se levantó la ASPO y ya todos nos podemos mover fácilmente, la verdad es que va a ser difícil que esta modalidad vaya cambiando en el tiempo. Una vez que nos acostumbremos a esto y tomemos ciertos recaudos y aprendamos a utilizar las herramientas, la verdad es que nos va a permitir ser mucho más eficientes en nuestro trabajo en la medida que esto pueda ser para él. Las audiencias se celebrarán a través de los canales y procedimientos electrónicos de comunicación según los reglamentos de la autoridad de aplicación que aseguren confidencialidad del procedimiento y la identidad de las partes. Bueno, esto ahora vamos a ver un poquito más adelante cuáles serían esas posibilidades. Este es el artículo que creo que es más importante en la modificación, porque la verdad es que la posibilidad de trabajo a distancia creo que hoy existe, reitero, porque la comparecencia personal y la voluntad de exteriorización de la voluntad a través de un medio telemático o electrónico, la realidad que hoy existe y tampoco está prohibido hacerlo de esta manera. Por eso le digo que el mayor aporte yo lo veo acá, porque dice, cuando la culminación del proceso de mediación deviniera en el arribo de un acuerdo de las partes sobre la controversia, se elaborará un acta en la que deberá constar los términos del mismo, firmado por el mediador o la mediadora, las partes y los letrados o letradas intervinientes. Si no se arribase a un acuerdo en la mediación, igualmente se elaborará el acta. Hasta acá vamos igual, ¿no? Cuya copia deberá entregarse a las partes y que dejará constancia del resultado.
En este caso, el reclamante quedará habilitado para iniciar la vía judicial correspondiente acompañando las constancias de la mediación. Hasta acá estamos igual que ahora, ¿sí? Terminamos la mediación, con acuerdo o sin acuerdo, hay un acta que habilita en algún caso la actuación o la persecución del proceso judicial, y en otro caso, por ejemplo, a los efectos de la homologación del acuerdo. Pero hasta acá no hay mucho cambio. Ahora sí, cuando la mediación se realice en todo o en parte bajo la modalidad de distancia, deberá dejarse constancia en el acta de dicha circunstancia. Bastante razonable. Para el caso que no fuera posible la suscripción del acta conforme lo establecido en el artículo 288 del Código Civil, que les adelanto se le firma, lo tengo atrás para que lo leamos, de la Nación, será suficiente la sola suscripción por parte de la mediadora o mediador de las actas. O sea que esto es un cambio importante, ¿sí? Y bastante importante, porque le agrega algún carácter adicional al mediador, una suerte de fedatario o una suerte de posibilidad fedataria mayor a la que ya tenía, ¿sí? Y esto en términos del momento que estamos viviendo no es una circunstancia menor. Por eso les digo que estamos esperando que esto salga, porque esto sí es importante. La verdad es un cambio significativo en las posibilidades de trabajo. Para el caso que la mediación concluyera con acuerdo de las partes, el mediador o la mediadora deberá constatar previamente la voluntad de las partes conforme establezca la reglamentación. O sea que, en algún sentido, en una mediación a distancia, lo que tenemos que dejar plasmado es la voluntad de las partes, ¿sí? en el acuerdo, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunas posibilidades de poder trabajar. Acá les transcribo el artículo 288, pero que tiene que ver con la firma, ¿sí? Que tiene que ver con la firma hológrafa y la firma digital, ¿sí? En el fondo es lo que ahora la modificación o el artículo 18 permitiría al mediador realizar. Bueno, el punto es cómo seguimos. Bueno, en primer lugar, cuando ustedes sorteen algo, lo primero que tienen que hacer es comunicarse con el mediador. ¿Y por qué comunicarse con el mediador? Porque los mediadores estamos en condiciones de poder trabajar. Tenemos que analizar cada caso y analizaremos cada uno de los casos, pero reitero, las posibilidades de poder avanzar existen hoy aún sin la modificación de la ley, que estimo, reitero, va a estar hoy, y eso naturalmente va a zanjar un poco algunas dudas y algunas cosas, pero que, y reitero, nos da la posibilidad esta de la firma, ¿sí? De poder plasmar con nuestra firma sola el acta, ¿no? Que eso es un gran avance. Pero de cualquier manera, hoy, en las circunstancias actuales, los mediadores están en condiciones de poder empezar a trabajar y de ofrecer esta mediación a distancia, ¿sí? Para eso, al mediador tenemos que mandarle las constancias del inicio electrónico, ¿sí? Y la declaración jurada de datos, similar a lo que estaba antes, que está en el sistema Mediare, y ustedes pueden entrar ahí, lo cargan y esto le queda directamente al mediador en su Mediare. Eso lo digo porque simplifica bastante. Después el mediador, solamente ingresando un código, tiene los mismos datos que ustedes cargaron. Así que eso es, evitamos duplicación de errores. Pero si no, si la llenaron en el formato, digamos, que no es el que se carga dentro del mediario, y lo llenaron en la declaración jurada normal, eso se escanea y se le envía al mediador, igualmente los carga, digamos. Digo esto para poder simplificar el trámite, ¿sí? Y otra cosa que es importante en esta instancia es aportarle al mediador la mayor cantidad de datos de contactos de requirientes y requeridos. Cuanto más datos de contacto tenga el mediador, más posibilidades va a tener de poder acercarse y hacer todo este trabajo previo que ahora vamos a explicar un poquito qué tiene que hacer el mediador. Por otro lado, la copia digitalizada del DNI de los requirientes, ¿sí? Y de la credencial del abogado. Han visto que ahora ya la credencial se está enviando, se empieza a solicitar porque ya hay una nueva credencial electrónica, ¿sí? Así que en eso también tenemos una posibilidad, porque inclusive la credencial tiene un código QR, podemos chequearla, ¿sí? Y con los documentos de los requirientes y requeridos también, vamos a hacer un trabajo similar, digamos, de poder que nos sirvan como instrumento para poder acreditar quién es la persona que está del otro lado, que quizás esa puede ser una dificultad, la misma que tiene un juzgado a los efectos de hoy poder llevar adelante una audiencia.
Y por último, sería importante que todo esto se plasme en un mail, o en la forma que se envíe, dejando constancia que esto es una declaración jurada, ¿no? Por parte del letrado, que inclusive una documentación adicional que se entregue queda en poder del letrado hasta tanto, ¿sí?, se lo pueda entregar al mediador. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? A ver, algún... Sí, doctor, se escucha. Dice que sí, vamos bien. Porque ahora les cuento cuando lleguemos al momento, porque esto no es fácil. Bueno, ¿y qué otras cosas tenemos que hacer? Porque ahora el abogado en esto ya tiene que empezar a mirar otras cosas y necesitamos nosotros los mediadores de la colaboración de los abogados y que los abogados también nos puedan dar una mano en esto. ¿Y qué significa esto? Y verificar la viabilidad tecnológica de conexión propia, ¿sí? ¿Sí? Y en esto vamos a avanzar sobre las plataformas, algunos aspectos tecnológicos, y en particular, en este proceso, lo que sí se reactiva o se pone de manifiesto, que por ahí antes era más tangencial, es el tema de las reuniones preparatorias. Ahora el mediador va a tener que tener esta necesidad de poder hablar con las partes, por ejemplo, con el requirente, a ver qué posibilidades tienen de conectarte, qué plataformas saben utilizar mejor o no, o el mediador proponerle a ver qué cosas se pueden mejorar para poder tener una comunicación mejor con las dos partes. O sea que estas reuniones preparatorias que antes estaban destinadas a poder tener con las partes en relación al caso puntual, que en principio eran conjuntas, ahora permite también esta posibilidad de trabajo con los letrados y a través del letrado con la parte o con la parte en particular para ver esta viabilidad tecnológica de conexión, cuál sería, ¿sí? En primer lugar, las plataformas. Vamos a avanzar un poquito. Ahí decía en el texto una modificación lo que reglamente. La realidad es que hoy estamos trabajando con la mayor libertad posible de plataformas, ¿sí? Reitero, los mediadores han sido en general capacitados, pero esto no implica que todos los abogados tengan que conocer todas las plataformas. En general, ustedes cuando se conecten, el mediador les va a explicar cómo va a ser este procedimiento y en líneas generales se va a resumir cómo se conectaron acá, ¿sí? A través, si es el Zoom, como en este caso, de un link directo o una clave y un ID, lo mismo va a ocurrir con esto. Les pongo acá algunas de las plataformas que están hoy más en uso, ¿sí? Por ejemplo, la de Microsoft Teams, que ya la tenemos que también ir familiarizando, ¿no? Porque es la que se utiliza en el Poder Judicial, ¿sí? Las licencias que tiene el Poder Judicial son de Microsoft Teams, por lo tanto, es la herramienta que utiliza. La más extendida, sin duda alguna, es el Zoom, que además nos permite, a diferencia de Microsoft Teams, tiene muchas más posibilidades de trabajo, como es acá, uno puede jugar con los micrófonos, se habilitan, no se habilitan, puede crear salas, puede tener sala de espera, como en este caso, como habrán visto que ustedes estuvieron esperando. Esto en Microsoft Teams es un poco más complejo de poder trabajar, el Zoom lo permite, pero también hay otras plataformas como Google Meet, el Jitsi, Skype, que es como el origen de todas estas, como una de las primeras que surgió y sigue funcionando como forma de comunicación, y mismo el WhatsApp, ¿sí? Que también ha ampliado las posibilidades de trabajo en videoconferencia. Así que en esto va a haber libertad de formas y reitero, para los letrados y para las partes, no va a ser una dificultad el poder conectarse, por lo menos en lo que tiene que ver con la plataforma. No necesitamos conocer todas las plataformas para conectarnos porque el trabajo va a ser similar a este, ¿sí? Y el mediador también los va a ayudar en esto, porque el mediador sí sabe y conoce la herramienta que tiene y en general va a ser el que ordene, al igual que en la mesa de mediación, cómo se va a llevar adelante la mediación. ¿Vamos bien? Bueno, ¿qué cosas tenemos que ver? Y estas son nuevas cosas que tenemos que ver nosotros los abogados ahora, porque reitero, más allá de la mediación, lo tenemos que empezar a incorporar en muchas de nuestras cosas, en nuestra actividad hasta social, ¿no? Reitero, lo del Zoom ha tenido una penetración enorme en el mercado, ¿no? Hoy ya están los cumpleaños y nos relacionamos en forma
personal muchas veces por Zoom, los cursos. En general, yo no creo que ninguno de ustedes haya tenido la dificultad, o se haya visto hoy, en estos meses, desde cuando inició a hoy, con una dificultad para poder conectarse. Lo hemos ido incorporando, reitero, producto de los empujones de la pandemia, pero todos más o menos hemos ido pudiendo avanzar en esto. Y para esto necesitamos naturalmente un dispositivo con cámara web y micrófono, ¿sí? Así que esto puede ser tanto un celular como una computadora. Algunos que por ahí en la computadora no tienen, utilizan al celular como cámara. Bueno, esto es lo que vamos a necesitar para conectarnos, no solo a las audiencias de mediación con presencialidad a distancia, sino también en las audiencias que se llevan adelante en el Poder Judicial. Así que esto vamos a tenerlo. El headset es un adicional, yo no lo tengo puesto, pero la verdad es que es una ayuda importante, son estos auriculares con micrófono. La verdad que es una gran ayuda en general para este trabajo, nos permite escuchar mucho mejor. Inclusive, en general, el micrófono tiene supresión de ruidos externos, con lo cual al momento de poder hablar también es mucho mejor. Una herramienta fácil, estas hay un montón en la red, es la del test de velocidad, porque esto nos va a permitir más o menos conocer cuáles son las posibilidades que tenemos de conectarnos. Estos hay un montón, yo puse una acá, inclusive la podemos correr. Yo les voy a contar, porque esto, en este momento estoy en un lugar donde la conexión no me gusta mucho. Es más, si lo corro van a ver, vamos a hacer la prueba a ver si sale, esto es televisión en vivo, a ver si sale, y después podemos volver, ¿no? Qué lío. Si yo lo inicio acá el test, van a ver que donde estoy, los números son malísimos. Por un lado le va a mostrar cuál es la velocidad de bajada de la información y por otro lado cuál es la velocidad de subida de la información. Y en esto tenemos que mirar los dos valores, porque cuando ustedes ven y le ofrecen que tienen 50 megas, ¿sí? En realidad lo que le están ofreciendo es la velocidad de subida, ¿sí? De la información. Perdón, de bajada de la información. Y en realidad por ahí la velocidad de subida es 5 o 10 veces menor a la velocidad de subida. Fíjense que acá donde estoy yo, ¿sí? Que no tengo los números son bastante bajos, dice para sitios web tengo 2 de 5, o sea, mal, video en vivo, flojo, bueno, la llamada de WhatsApp, tendríamos inconvenientes, y los juegos en línea. O sea que a pesar de esta dificultad que detecta el speed test, yo me estoy comunicando y ustedes me están escuchando. Porque en general los programas estos tienen, o sea, administran inteligentemente el tema de la comunicación. Pero siempre hay un mínimo que ellos ponen que es superior al número que están viendo acá. O sea que un poquito por debajo del mínimo igual nos comunicamos. Por eso hasta sirvió esto. Porque esto les cuento un poquito ahora qué fue lo que sucedió. Yo estoy acá ahora en mi lugar de trabajo, para hacerlo más tranquilo y tener el router a mano, me fui a mi casa. Ya mi casa no tenía internet. Así que tuve que volver para acá. Y esas son cosas que vamos a tener que empezar a familiarizarnos. Y yo me fui a casa, ahora les cuento por qué, porque como si pasa algo en internet, tengo el router en la mano y lo manejo mejor, y acá tengo que hacer un lío, tengo que llamar al servicio técnico para que lo pongan en funcionamiento y cosas por el estilo, y la verdad es que prefería tener el router en la mano. Pero bueno, así todo, reitero, a pesar de esto, estamos comunicándonos y a pesar de que los valores no serían los más indicados. Déjenme ver si puedo cambiar esto ahora y volver a la presentación. Acá estamos. Volvimos acá. La otra cosa es desconectar otros dispositivos conectados a la red. ¿Sí? En esto hay que tenerlo en cuenta, porque en la medida que tenemos más dispositivos conectados a la red, la comunicación, el canal de comunicación comparten el mismo. Si estos 50 megas, 25 megas, 10 megas, lo que sea, se empiezan a repartir entre todos. O sea que las posibilidades de conexión son menores. Y esto hace que por ahí se escuche entrecortado, que veamos más o menos, que la comunicación se pueda cortar, ¿sí? Entonces, esto hay que tratar de mirarlo y ver que el resto de los dispositivos que tengamos no estén conectados. A veces es difícil lograr esto, pero tenemos que intentarlo para que el canal de comunicación nos quede solo a nuestra computadora. ¿Sí? En lo posible,
si esta conexión puede ser por el cable de red directo del router, es mucho mejor. El Wi-Fi siempre pierde calidad de conexión, ¿sí? Y después la otra cosa que también es importante es desconectar otras aplicaciones que tengamos en la computadora que utilicen, ¿sí?, la red, el audio y el video. Porque a veces pasa, por ahí tenemos el WhatsApp o tenemos alguna cosa atrás o alguna otra aplicación que utiliza el audio y hace que tengamos interferencias en la comunicación. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Yo la veo a Silvia ahí y a Viviana, así que confío en ustedes con la cara, el resto no lo estoy viendo. Pues nos vemos al final. Con relación a la notificación, ¿sí?, siguen los mismos medios que hasta ahora. Yo acá pongo la carta de documento porque tenemos la carta de documento, la cédula de doc y el acta notarial. La cédula, verán que hay una cosita con la manito así, no hace falta ningún abogado que le explique por qué está dispuesto así, porque indudablemente estamos en un momento difícil para notificar por cédula. Pero la carta de documento está funcionando y además de eso, para los que son matriculados de San Martín, pero de otros departamentos judiciales también está esa posibilidad, que hay un convenio con la empresa Andreani que nos permite hacer la carta de documento en forma electrónica, sin movernos de nuestros estudios, sin tener que ir a la oficina a enviarla, con un proceso previo de registración de firmas. Y esto es válido para los mediadores, que naturalmente estamos muy necesitados de esta herramienta, pero también para los abogados en general, inclusive creo que hay un descuento bastante importante en la posibilidad de utilización de esto. Así que tenemos, por lo menos hoy, la posibilidad de notificar por carta documento, o sea que, reitero, podemos seguir trabajando. ¿Qué otras cosas? En relación a los plazos, ¿sí?, la ley de mediación sigue vigente, ¿sí? Se van a modificar, ustedes vieron cuál es el proyecto de modificación, o sea que no se modifica el resto. Los plazos en principio son los mismos. Naturalmente que los mediadores ahora, en esta instancia, vamos a tener que ser un poco más generosos en los plazos de notificación a la primera audiencia, porque si ponemos los 5 días que había antes, sabemos que a priori tenemos que conversar con las partes, ¿sí?, sobre todo en este periodo de adaptación, tenemos que trabajar con las partes para poder ponernos de acuerdo cuál es la herramienta más adecuada para poder trabajar, o inclusive explicar cuál es la herramienta que nosotros vamos a utilizar. Y para esto vamos a necesitar un poquito más de tiempo. Entonces, por ahí los 5 días que teníamos mínimos para, entre la fecha, ¿sí?, de la notificación y la audiencia, ¿sí?, sin contar la fecha de notificación, o sea, el día posterior hasta la audiencia, y no contar naturalmente las ferias judiciales, ¿sí?, todo esto en días hábiles, pero más allá de eso, hoy seguramente por ahí tengamos que triplicar esto y tomar 15 días. No porque la ley nos lo pida, sino porque entendemos que esto va a ser más beneficioso a los efectos de la mediación y de la posibilidad de que todos nos comuniquemos por este medio, ¿sí? Los principios de la mediación siguen absolutamente intactos, tanto en imparcialidad, neutralidad, consentimiento informado, y acá aparecen algunas dudas que generan estos medios de comunicación telemáticos que tienen que ver con la confidencialidad. Y la realidad es que la mediación sigue siendo confidencial igual que siempre. Uno dice, y alguno puede grabar la audiencia, como por ejemplo se está grabando este curso en particular. Lo cierto es que, bueno, no se puede grabar, de la misma manera que no se podía grabar antes, ¿sí? Porque antes en una audiencia de presencialidad física podía venir alguien con un celular y lo pone en un bolsillo grabando y lo grababa, porque la realidad es que la confidencialidad sigue vigente en los mismos términos de lo que existía antes, y quien rompa esta confidencialidad, ¿sí?, que es un principio de la mediación, no hace falta ni siquiera aceptarlo o no, con participar de la mediación se supone que ya la confidencialidad rige, no importa si le hicieron firmar un convenio de confidencialidad o no, la confidencialidad existe, y por lo tanto cualquiera que sufra un perjuicio en función de esto va a tener una acción de daños y perjuicios contra la persona que en alguna medida rompa la confidencialidad. En esto no cambia mucho. Generan dudas, naturalmente, como generaban dudas, por ejemplo, yo me acuerdo cuando surgió el tema de las presentaciones y notificaciones electrónicas,
todos los abogados estaban preocupadísimos por el hacker, ¿no? Y el hacker que puede entrar y ver lo que está pasando, lo mismo va a suceder acá. El mediador va a tomar los recaudos necesarios para administrar las claves de forma inteligente y con el tiempo preciso para que no se divulguen, y si alguien entra y no está debidamente acreditado, no lo va a dejar entrar y no va a poder participar de la mediación. El hacker es difícil, o sea, yo quiero explicarles esto. Cuando alguien quiere hackear una cuenta, ¿sí? En esto atrás hay plata, tiene que ser algo muy, muy importante, digamos. Nadie va a entrar ni al expediente para ver cuál fue el despacho de la sucesión de una tía, ni nadie va a entrar a una mediación, ¿sí? Y tratar de meterse para ver qué es lo que está pasando en la mediación. Esto en general no es difícil que ocurra, reitero, así que, reitero, no cambia demasiado los términos de la confidencialidad en los términos que existían antes, ¿sí? Así que en esto también hay que relajar. La posibilidad de trabajo en caucus o reuniones privadas sigue siendo posible. Había algún ejercicio posible, hoy somos casi 200 personas, es un poco difícil poder trabajarlo así, pero hay distintas herramientas que lo permiten, particularmente Zoom tiene dos posibilidades, una es la de la sala de espera y dejar, por ejemplo, a una de las partes con su letrado en sala de espera, o inclusive en la versión paga permite armar grupos, o sea que uno puede quedar con su letrado en una parte hablando solo, ¿sí? La otra parte también, el mediador puede ir de un lado al otro, ¿sí? Y cuando quedan las personas en sala de espera en estos programas, particularmente en Zoom, que es el que estamos utilizando, no se escucha nada, ¿sí? O sea, no escucha nada de lo que está pasando con el mediador y la otra parte. O sea que esto, la verdad que hasta por ahí en nuestros estudios se podía escuchar, si alguien estaba afuera, podía acercar a la puerta y podía escuchar. Acá, la verdad que esas posibilidades son hasta más seguras, ¿sí? De poder trabajar. Reitero, y depende la posibilidad. Naturalmente, la posibilidad de trabajar en grupo permite que el abogado quede con su parte hablando, ¿sí? Por este mismo medio, pero si está en sala de espera, pueden comunicarse por teléfono, ¿sí? Esto siempre y cuando el abogado no esté con la parte en su estudio, cosa que hoy puede ocurrir, ¿sí? Hoy podemos citar a alguien a nuestro estudio, con la distancia social debida y con el barbijo si es necesario, y poder trabajar desde nuestro estudio con nuestra parte en una comunicación, ¿sí? Esto hoy es posible, ¿sí? Por los protocolos que tenemos hoy de funcionamiento y la habilitación de los servicios jurídicos. Reitero, por acá yo veo colegas como Emilio Torrens, que está por ahí, que es de Junín, y bueno, en el resto de la provincia de Buenos Aires se pueden realizar mediaciones presenciales hoy, ¿sí? En muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y lo cierto es que independientemente de eso, también tiene algunas dificultades cuando tiene que citar a alguien que está fuera, por ejemplo, en el caso de Emilio, de Junín, lo tiene que hacer entrar a Junín, y tenemos este lío de movilidad interjurisdiccional, que también lo tienen a pesar de que ellos puedan hacer esto. O sea que esto es una herramienta que, reitero, que hasta en los lugares donde está habilitada la mediación y podrían trabajar en forma presencial, podría ser, reitero, de gran utilidad. Pensemos en el tema de la representación por apoderados. Esto por ahí, una de las posibilidades era para las personas domiciliadas a más de 150 kilómetros del lugar donde se iba a realizar la mediación. Hoy por ahí una persona que está en un requerido que está en Trenquelauquen, o un requirente que por algún motivo vive lejos, también puede estar presente y puede estar en forma, reitero, presencial, ¿sí? Y por ahí alguien que estaba a 200 kilómetros, que antes tenía que mandar un poder, no podía viajar a Buenos Aires o como fuera, hoy puede estar en forma presencial. Así que esto también es un cambio. El tema de la posibilidad, no desde la ley sigue diciendo exactamente lo mismo, nada más que nos amplía las posibilidades de tener a la gente presente en la mediación. Con relación a la excusación y recusación, sigue siendo el mismo trámite, nada más que ahora el formulario o la excusación tiene que escanearse y mandarse en forma electrónica, ¿sí? Pero sigue siendo exactamente lo mismo porque, reitero, la ley sigue estando vigente hasta hoy, tal cual, y por ahí a partir de hoy hay un cambio en lo que tiene que ver con los artículos que le leí, pero que, reitero, no inhabilita la posibilidad de que podamos trabajar. Y ahora vienen algunas dificultades, ¿no? que tenemos que zanjar. Las tecnológicas, y a veces nos pueden pasar cosas como
como lo que les contaba, que fui, no estaba el router y no había internet en el lugar que iba, bueno, me tuve que trasladar acá. Tenemos que ser en esto también creativos y tener siempre alguna forma de backup. Yo digo, pensaba hoy mientras me pasaba esto, que nos pasaron, hoy fue un día que hay que anotarlo, porque hay alguna serie de embrujos tecnológicos que se produjeron todos juntos, pero pensaba esto, qué sé yo, no sé, un ejemplo, yo iba al estudio y se rompía la llave y nos quedábamos todos afuera. Bueno, siempre existe, o la persona que venía y se le pinchó la rueda del auto, o al mediador mismo. Bueno, hoy tenemos posibilidad inclusive de esto, que nos pase esto y cambiar de un lugar al otro con una facilidad enorme o conseguir una conexión cercana, pero nosotros como letrados tenemos que pensar que estas cosas pueden ocurrir naturalmente en estas latitudes, mucho más, y sabemos, estamos habituados y también tenemos que entender que tenemos que tener algún grado de redundancia y pensar en una posibilidad. ¿Qué pasaría si se me corta internet? Bueno, tenemos que pensarlo como ¿qué pasaría si voy a la mañana y no me arrancó el auto? Bueno, ya tenemos frente a las cuestiones de átomos, tenemos respuestas, tenemos que empezar a encontrar respuestas en cuestiones de bits. Otra dificultad es la brecha tecnológica, y acá, reitero, el mediador está en condiciones de poder ayudar a los letrados y a las partes que tengan alguna dificultad en ver cómo solucionar esto. Es una dificultad, muchas veces por ahí, sobre todo, por ahí yo lo pienso en términos de por ahí de adultos mayores, donde hay mayor dificultad con esto. Bueno, tenemos que ver la forma de poder acompañarlos para que puedan participar. Y como todo esto es un proceso de adaptación, ¿no? Y tenemos esta primera etapa, por ahí va a ser un poquito más áspera, porque nos tenemos que acostumbrar a esto, y con los temores que naturalmente esto representa en un cambio de una forma de trabajo tan importante como la que estamos teniendo, que reitero, no involucra solo a la mediación, sino que a todo el proceso judicial, ¿sí? Otra de las dificultades es el manejo del entorno, y en esto, cuando nosotros estamos en una sala de mediación, sabemos perfectamente quién está, cómo está, los vemos, ¿sí? Inclusive hasta su lenguaje analógico, cómo se mueve, la cara que tiene, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la mediación? Esto se dificulta un poco en cualquier forma, tanto en la audiencia, en el Poder Judicial, como lo que pasaría en mediación. Por eso hay que siempre tratar de que las partes estén en un lugar cómodo, en el que se puedan expresar, ¿sí? A veces es difícil esto, bueno, tenemos que ver de qué manera, por eso a veces la posibilidad de que vengan al estudio y poder trabajar con ellos de estudio permite también que dejen atrás una situación familiar, ¿sí? A veces por ahí las partes llevan a la mediación, van con algunas cosas que no quieren comentar en la casa, ahora están en la casa y tienen que hablar de esto, ¿no? Y por ahí puede generar alguna dificultad. En la medida en la que se pueda, siempre es una ayuda la posibilidad de que trabajen con el letrado en su estudio. Reitero, existe la posibilidad de trabajar cada uno en forma, todos conectados en forma independiente, pero en la medida que esto se pueda avanzar y el abogado esté dispuesto a hacer esto, naturalmente va a allanar un poco también el trabajo. Por último, el tema de la firma, y en este contexto yo les explicaba, pues reitero, no quiero decir nada más, pero puede ser que hoy esto esté modificado, pero si no, la realidad es que en algunos casos el mediador de cualquier manera puede dar fe de lo sucedido en el proceso, particularmente si una de las partes no se presentó o si alguna de las partes no quiere participar, porque esto en el fondo es similar a lo que ocurría antes, ¿sí? Probablemente podremos discutir la incomparecencia, bueno, podemos discutir la incomparecencia en términos de multa, pero no en la posibilidad, si el mediador le brindó la posibilidad de trabajar con la suficiente antelación y lo notificó correctamente y estableció el diálogo, y el mediador después podrá poner todo esto en un acta y explicar por qué el proceso de mediación pudo o no pudo avanzar, y en esa medida no cerrar, ¿sí?, la posibilidad del acceso a justicia, porque si no, la realidad es que lo que está pasando hoy es que se empiezan a sortear causas, lo que afortunadamente no fueron tantas ahora, pero esto va a pasar, digamos. Entonces, la realidad es que se empiezan a sortear causas y tenemos que encontrar una salida, y reitero, los mediadores estamos dispuestos a facilitar el acceso a justicia. Si tenemos la ley hoy, mucho mejor, si no será la semana que viene, pero la realidad es que más allá de eso, reitero, estamos en condiciones de poder trabajar así. Bueno,
las ventajas son enormes, ¿no? La verdad, pensando en términos de tiempo, de costos, ¿sí? Pensemos para trasladarnos de una audiencia de San Martín a Loma de Zamora, el costo del transporte, el tiempo, ¿no? Todo esto hoy estaría solucionado. La tengo con Loma de Zamora, pero puede ser otro lugar, ¿eh? Pensé en eso. Porque si digo La Plata ya es mucho. Debe estar por ahí el doctor Callejas, que le debe pasar lo mismo al revés. Pero la realidad es que lo pensamos en esos términos y creo que si lo miramos esto en algún grado de proyección, y existiendo esta posibilidad como lo plantea la ley, que no es en términos de pandemia, sino de mirada hacia adelante, yo creo que esto es una de las cosas que van a llegar para quedarse. En la medida que nosotros podamos trabajar de nuestro estudio, imagínense en otro contexto donde sea más sencillo, apareció la vacuna y esto, estamos hablando de otra cosa, y ya podríamos movilizarnos. De cualquier manera, va a ser difícil que querramos ir varios kilómetros a una audiencia si la podemos hacer de esta manera, ¿no? La verdad es que creo que en términos generales, para cualquier actor en la mediación, esto es una ventaja enorme. Yo pienso, por ejemplo, en términos de compañías de seguro, ¿no? que tuvieron que montar toda una estructura para ir a cumplir algunas cosas, porque la verdad que la dificultad era enorme. Hoy hasta inclusive tienen la posibilidad de que los decisores estén conectados, ¿no? Y que sea más fácil tomar la decisión, porque antes por ahí el abogado que iba a una mediación iba solo a completar los datos porque no tenía poderes. Bueno, hoy existe hasta la posibilidad de que desde ciertos estudios tengan la posibilidad de conectarse y el que decide pueda estar, ¿no? Que probablemente antes no podía estar en todas las mediaciones, así que creo que también es mayor. Y en un poco lo que dice ahí abajo, las mayores posibilidades de comparecencia, ¿no? En términos de distancias, en términos de que la parte en sí pueda participar, inclusive viviendo muy lejos. Y una cosa que dejo acá para el final es que en realidad la herramienta que estamos utilizando es realmente ordenadora de la comunicación. Los mediadores somos así, como cuando nos juntamos un poco efusivos y discutimos las cosas y va a ir y vuelta. La verdad es que las reuniones que hemos tenido, tanto en la comisión de mediación, reitero que acá hay algunos colegas presentes también, o en las reuniones de mediadores que hacemos en el Colegio de Abogados de San Martín, teniendo 70, 80 personas presentes, la verdad que han sido mucho mejores que las anteriores. Hemos podido hablar en forma más ordenada, nos hemos podido escuchar. Así que realmente la herramienta en términos de mediación va a ser de una gran ayuda. Por eso creo que, reitero, creo que ese es un gran paso adelante, que se da muchos años después, y que yo siempre hablo esto en términos de las nuevas generaciones. Por ahí a nosotros todavía nos cuesta un poco, pero pensemos en las generaciones que vienen atrás donde esto está naturalizado. Para ellos va a ser muy difícil pensar una mediación con todos sentados en una mesa, ¿no? Todos estos átomos juntos, para ellos es algo raro, están enfrentados unos con otros y se comunican por chat. Por eso tenemos que, la mediación no puede estar al margen de todo este cambio, y de hecho no lo está, y de hecho está en condiciones de poder avanzar en estos términos. Reitero, empujados por la pandemia, pero que en algún sentido, reitero, por lo menos desde mi óptica como optimista tecnológico, creo que es un gran paso para adelante. Bueno, hasta acá llegamos más o menos con la charla, y se quedaron, así que bueno, les agradezco. Bueno, y quedamos abiertos, no sé, vale, por ahí las preguntas, por ahí habíamos pensado, como somos un montón, poder hacerlas por chat. No sé cómo vino la cosa, así que si tienen dudas o algo por el estilo, quedamos acá en comunicación. Vamos a ver si puedo sacar esto, así de golpe nos empezamos a ver. Y les pedimos a todos los presentes si por favor pueden reformular las consultas que tengan al doctor Monsalvo en el chat, se lo agradeceremos. Si no, vamos abriendo el micrófono. Bueno, vamos viendo, no sé cómo viene. Si querés te leo dos preguntas que vi en el chat mientras... Una que hizo la doctora Estela Maris Cambiaso, que pregunta, ¿qué pasa si el requerido no acepta la mediación a distancia? Bueno, a ver, ¿qué pasa en qué términos, digamos? Porque por ahí habría que mirarlo. Reitero, el tema es así.
si el requerido no la acepta en este contexto, con la ley hay que mirarlo un poco. Pero la verdad es que yo creo que lo siguiente, que si en este contexto donde las posibilidades de trabajo presencial son muy difíciles y la posibilidad de trabajo que tenemos es a distancia y podemos probar que todo esto fue facilitado, ¿qué puede pasar? Yo creo que podemos avanzar en un cierre, porque en el fondo, después si el mediador hace todo correctamente y lo deja plasmado en un acta, el que va a decidir sobre esto va a ser el juez, ¿no? Si considera que el proceso de mediación cumplió con todas las etapas. Y yo creo que en este escenario, reitero, tomando los resguardos necesarios y dando la posibilidad de participación a todos, si alguien no se presenta, bueno, se podrá cerrar. Habrá que ver a caso particular cómo se dio, ¿no? Pero en principio yo creo que sí. Después el doctor Eduardo González pregunta, los que teníamos designada audiencia y mediador, y que fue suspendida por la pandemia, ¿quién designa audiencia nuevamente? Y tienen que comunicarse con el mediador para ver de restablecerlo. En general está sucediendo ahora, todos los mediadores estamos recibiendo ya llamados de mediaciones previas a la pandemia, que algunas fueron notificadas y tenían audiencia durante el primer periodo del aislamiento social preventivo y obligatorio, y que ahora hay que ver las formas de retomarlas, ¿sí? Y para eso se tiene que comunicar con el mediador le va a explicar, va a mirar al caso, digo, bueno, hacemos tal cosa, hacemos tal otra, notificamos, esperamos, quiero esperar el jueves a hoy, a ver si sale la ley. Yo reitero que creo, o yo por lo menos, desde mi lugar, voy a avanzar con las mediaciones, en la medida, naturalmente, que los colegas estén de acuerdo. Te leo otra. La doctora Romina Saracho pregunta, ¿cómo recibimos las actas de la mediación y cómo las firmamos? Bueno, ahí está un poco lo que estábamos hablando antes. Yo creo que en este proceso, hasta que salga la ley y su reglamentación, que esperamos, reitero, que sea muy pronto, nos habilita una herramienta más. La firma hoy de los abogados, tenemos firma electrónica, en pocos días tenemos firma digital, pero no tenemos la firma de las partes, ¿sí? Y en esto hay un montón de posibilidades. Yo el otro día terminé la charla y un colega mío, el doctor Fucci, me empezó a mandar soluciones que están aportadas, por ejemplo, de derecho en los tribunales laborales, en donde, por ejemplo, frente al acuerdo con la firma del letrado, le piden al letrado que la parte le envíe una carta de documento manifestando la voluntad propia del acuerdo y que ponga en eso, por ejemplo, los montos, las cuestiones más significativas del acuerdo, como para que ellos puedan proceder a homologar. Hay distintas formas de poder solucionarlo. Una es, naturalmente, la presencial y tener que firmar o trasladarse para firmar el acta, ¿sí? La otra es, naturalmente, con la ley aprobada, pero próximamente, esperamos todos, también el mediador va a tener la posibilidad de suplir la firma de las partes. Después la doctora Mónica, pregunta si el acta de cierre la manda al juzgado el mediador. No, el acta de cierre la envía, sigue siendo la parte la que va, porque con este trámite va a seguir adelante con el juicio, ¿sí? Existe y había, por ejemplo, en algún punto había una propuesta, porque sobre esto han surgido un montón de propuestas, digamos, de avanzar con esto. Una era que, por ejemplo, el acta se subiera al mediale para que los abogados la pudieran ratificar. Reitero, en términos de, a veces esto no, a ver, el acta de inicio después responde también en función de la oportunidad de la parte de querer continuar o no con el juicio, ¿no? Y por ahí, por más que tenga el cierre, no lo quiere hacer, o por ahí el acuerdo no lo quiere homologar. Entonces esto es una etapa previa obligatoria, pero que no necesariamente está inmersa dentro del proceso judicial, ¿sí? Entonces, por ahí hay que evaluarlo de ese lugar y no necesariamente la parte inicia el juicio obligatoriamente, aunque tenga el acta de cierre por incomparecencia misma, o falta de acuerdo, lo que sea. Después hay una pregunta, dice iPhone, así que no te puedo decir de quién es, pero pregunta, ¿qué medios de notificación al requerido se están utilizando actualmente? Y yo es un poco lo que les explicaba. La realidad es que hoy estamos un poco circunscriptos en el medio de este proceso que estamos viviendo
a la carta documento, y la verdad que es una herramienta importante, si bien era la herramienta más importante antes de este periodo, la gran mayoría de las audiencias de mediación se manejaban así, porque independientemente hoy de la parálisis de la oficina de notificaciones, también conocíamos cómo funcionaban antes, ¿no? Entonces, a veces nosotros acá en San Martín, si teníamos que notificar a través de la oficina de notificaciones de San Miguel, sabemos el tiempo que para notificar podía exceder cualquier plazo de la mediación. Entonces, en síntesis, en algún sentido también tenemos, reitero, siguen siendo los mismos, con una parálisis en la cédula. Hoy la que está accesible fácilmente es la carta documento. Después la doctora Mariela Cobian pregunta, ¿qué pasa si el requerido invoca para su incomparecencia la falta de tecnología adecuada? Bueno, hay que mirarlo y ponerlo a disposición del juez, digamos, en todo caso, si el mediador considera que puede ser, puede pasar, qué sé yo. En realidad la mediación es de ambas partes, ¿no? No es solamente de los requirientes. Bueno, hay que trabajar el caso, reitero, y ver si esa posibilidad existe, si el letrado puede dar una mano, si tiene abogado. Bueno, el mediador va a intentar a superar esta brecha tecnológica. Reitero, y si va a ser, porque también había antes imposibilidades que hacían que la mediación no pudiera seguir adelante, también, no es que todas las mediaciones teníamos a todas las partes y podíamos trabajar. En cada caso, así como hacía antes el mediador en algún caso puntual con mediación presencial, y evaluar qué pasa en ese caso puntual, ¿no? Reitero, bueno, trabajaremos con la parte, veremos la manera de superar esta brecha tecnológica. La doctora Silvia Boichuk pregunta, ¿en el instrumento de notificación de la mediación se le pedirá al requerido que se comunique con el mediador a su celular? En la notificación va a haber, hay distintas posibilidades, dependerá el mediador cómo va a notificar. Estamos nosotros trabajando con los mediadores acá en San Martín específicamente para avanzar en por lo menos una propuesta común. Pero más allá de eso va a estar las posibilidades de cómo se va a comunicar a la audiencia y por supuesto todos los datos de comunicación con el mediador que ya existen en el actual, porque eso ya está hoy eso existe, digamos, ¿no? Y los datos de comunicación con el mediador van a estar disponibles, y en general, más allá de todo esto, va a ser siempre recomendable para el letrado, y a la parte comunicarse antes, reitero, para ver todas estas cuestiones que tenemos que hacer. Y si existe la posibilidad de que el mediador se comunique también con ellos, lo va a hacer también, ¿sí? Porque la idea, reitero, la idea es ampliar un poco los plazos para que toda esta tarea previa pueda ser llevada adelante. Bueno, después hay una pregunta de PC3 que dice, buenas tardes, ¿cómo se hace el sorteo de mediación en provincia? No, el sorteo viene solo, porque en la medida que se inician las causas, si la causa por materia va a mediación, se sortea directamente. Una cosa importante en esto es que hasta hace poquito, y no sé si no ha cambiado hoy, porque hoy justo me comentaban un cambio en la receptoría, pero hoy exigía la necesidad de presentar la demanda, ¿sí? en la presentación del inicio de la causa. Sabemos que en mediación no es necesario. Lo que sí, aprovecho la oportunidad para decirlo, que en la medida que tengamos una prescripción próxima, sería recomendable presentar la demanda, por lo menos una demanda interruptiva, porque esto va a interrumpir, ¿sí? En términos de prescripción, porque ustedes saben que esto cambió a partir del 2015 y particularmente a partir del 2019 con el cambio del decreto reglamentario de mediación, que ahora que se equiparó con lo que tenía que ver con el cambio en el Código Civil, que la suspensión de la mediación no interrumpe, sino que suspende, ¿sí? Desde el momento que se envía la carta documento hasta 20 días después de la finalización, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos por ahí algún plazo corto, reitero, conviene presentar la demanda, más allá que ahora lo pidan, la receptoría, si ustedes presentan un escrito diciendo no, esto va a mediación, con un escrito que diga no presentamos la demanda porque esto va a mediación, con eso lo van a sortear igual. Algo tienen que presentar
tienen que escribir algo, un escrito mínimo, pero si tienen la oportunidad, aunque sea, reitero, de una demanda interruptiva, yo se los recomendaría porque esto los va a dejar más cómodos frente a la posibilidad de prescripción. Yo ahí tengo algún caso que estamos mirando ahora, porque esto fue sorteado muy breve, en términos todavía no está prescripto, pero muy corto, previo a SASPO. Entonces ahí tenemos alguna dificultad. Y esto siempre, la recomendación es que frente a un caso de estos, tenemos que decírselo al mediador, ¿sí? Para que tengamos los plazos correctos, porque el mediador es el que va a enviar la carta de documento, y desde ahí se suspende. Entonces, por ahí si los plazos son muy cortos, hay que ponérselo de manifiesto al mediador en la primera comunicación, ¿sí? Pero reitero, si ustedes presentaron una demanda interruptiva, ya se interrumpió, ¿sí? La prescripción, ¿sí? Que la mediación por sí solo con el sorteo no lo hace. Esto lo digo porque por ahí, porque lógicamente por ahí no se conoce, pero al principio con el solo sorteo se suspendía, ¿sí? Y por el término de un año, ¿sí? Entonces, ahora esto cambió, ¿sí? Y hay que tenerlo en cuenta también. Después la doctora Fiorella Fiorucci pregunta, si hay que ejecutar el convenio, ¿sería válido únicamente con la firma del mediador? Si el mediador, reitero, como prevé la ley, tomó las garantías en relación a la manifestación de la voluntad de las partes, podría hacerlo. La realidad es que, naturalmente, frente a un acuerdo, yo siempre recomendaría la firma de las partes y veríamos la manera de hacerlo. Tengo acá un mediador presente que cuenta una anécdota, conozco su anécdota de que ha ido él personalmente en moto a llevar a firmar un acuerdo que fue llevado a cabo durante la pandemia. Lo que quiero decir es que vamos a ver la forma de que frente a un acuerdo, me parece que, reitero, más allá que nos permita la ley, siempre es una garantía mayor, y si tenemos la posibilidad de suscribirlo en forma hológrafa, particularmente en función de que las partes no tengan firma digital, reitero, sería preferible, digamos, si hay cumplimiento inmediato, por ahí no es tanto inconveniente, pero cuando es un convenio de cumplimiento a largo plazo, por ahí nos quedamos todos más tranquilos. Después el doctor Rosón Fernández pregunta, si al notificar al requerido no responde, no se comunica y no hay teléfono ni más datos para comunicarse, ¿se cierra? Reitero, lo vamos a evaluar en cada caso, pero yo creo que sí, a ver, si fue notificado fehacientemente, no se comunicó, y bueno, qué sé yo, entiendo, no encuentro mucha diferencia con un caso de incomparecencia anterior en una audiencia en donde se le mandó la carta de documento y el día de la audiencia no vinieron, digamos. Por ahí se puede hacer un nuevo intento, hay que hablarlo con las partes, reitero, cada caso lo vamos a ver, pero yo entiendo que podría ser posible hacerlo. La doctora Nora Gasparino pregunta, ¿una sola cámara es suficiente para evitar dudas, esté o no presente en el estudio jurídico del requirente? No, una sola cámara, se referirá Imagino a la que cámara se refiere a la cámara del dispositivo que está usando. Yo entiendo que sí. A ver, esto es diferente, porque tenemos que entender que esto, por ahí, si uno mira las audiencias que se producen en el Poder Judicial, van a ver que por ahí las que tienen cierta dificultad son particularmente con los testigos, ¿no? O las audiencias de vista de causa. Pero el resto de las audiencias no tienen demasiado inconveniente. Piensen que en mediación no estamos trabajando con prueba, con nada por el estilo, no tenemos testigos, no tenemos nada de eso. Así que lo que tenemos que ver es que la parte que su voluntad no se encuentre viciada de alguna forma, digamos, ¿no? Pero en realidad, con una cámara en principio podría ser. Después la doctora Mónica Monti pregunta, ¿el acta de cierre, el mediador se la puede mandar al letrado del requirente en PDF por mail? Es posible, sí. Habría que sí, porque aparte después la parte va a tener que subirla en PDF también, ¿no? Para el inicio de la causa. Pero por ahí, reitero, se puede también pasar a buscar o se puede poner un punto de encuentro y dársela en formato en átomos. Pero podría ser también y que la copia quede en resguardo del mediador, claro.
El doctor Héctor Ricci pregunta, en una reapertura, ¿se puede notificar la audiencia por WhatsApp? A ver, el punto es, en esto es posible, sí, claro. Depende, el tema es después probar esto en la justicia si estuvo notificado correctamente o no, qué sé yo. En una reapertura también puede ser que tengamos hasta inclusive domicilios electrónicos, qué sé yo. Tendríamos que, reitero, mirarlo, pero la carta de documentos sigue estando al alcance, digamos, y es un medio, por lo menos, claramente más fácil de demostrar la notificación. Pero sí, reitero, tenemos que ser open minds un poquito y vemos que en otros fueros está pasando esto, ¿no? Notificaciones de demanda por WhatsApp, traslados de demanda en este sentido, porque naturalmente todos tenemos que tener una apertura frente a esto, ¿no? Y en esto también les cuento que ya, que yo he estado hablando en este periodo con muchos jueces, y la verdad que en esto, de la misma manera que ellos ven esta posibilidad de comparecencia personal, inclusive también conocen las imposibilidades o posibilidades de presencia de alguna de las partes. Yo cuento siempre que, por ejemplo, puede ser que alguna persona mayor tenga alguna dificultad, es más difícil de entender, por ejemplo, de una compañía de seguro, ¿no? Que no tenga la posibilidad de conectarse. Me parece que es un poco más difícil de entender y seguramente tener una valoración, reitero, de un juez que analice todo esto. Después, iPhone pregunta, una pregunta que no se relaciona con la pandemia, pero ha originado inconvenientes en la práctica. ¿Es obligatoria la mediación si el demandado es desconocido, por ejemplo, un conductor fallecido en un accidente de tránsito y se desconocen sus herederos? ¿Cómo se notifica en tal caso? Y, a ver, esto sigue en todo caso, tendrá la misma forma de notificación que una demanda, digamos. Porque en el fondo, cuando vaya la demanda, va a tener la misma dificultad. Bueno, el doctor Almaraz pregunta si el requerido no tiene posibilidades o recursos tecnológicos, ¿se puede considerar cierre por incomparecencia? Creo que estaba, pero igual para que Y sepa yo creo que que sería, a ver, habría que analizar, reitero, el caso puntual, ¿no? Pero por ahí no sería una incomparecencia en términos de la incomparecencia anterior, con multa y cosas por el estilo. Ahí habría que analizarlo y por ahí es expresar la posibilidad que la parte no quiere, no puede. Bueno, habrá que analizarlo, reitero, pero los mediadores estamos dispuestos a tratar de zanjar estas diferencias. Así que yo les cuento esto porque yo estoy a cargo de la parte de mediación comunitaria en el municipio de San Martín. Es una mediación que es voluntaria y estamos trabajando en esta forma. Y también surgen dificultades. Y la gente quiere participar. Y a veces tienen estas dificultades y los mediadores están trabajando para poder solucionarlas, digamos, y se solucionan. O sea, yo creo que no necesariamente todos pensamos a ver qué es lo que no va a salir, digamos. Yo creo que hay que mirarlo en forma positiva y yo creo que las cosas van a salir. Por un lado. Y por otro lado, le reitero, tengo una experiencia que nosotros, particularmente en términos de mediación voluntaria, podíamos pensar que era más difícil, digamos, ¿no? Porque qué obligación tengo de ir, si voy, no voy. Y la gente participa y estamos trabajando y se está pudiendo trabajar mucho mejor de lo que nosotros hubiésemos pensado. Así que, o de nuestras expectativas iniciales. Así que reitero, y se han presentado estas dificultades, y los mediadores y mediadoras han logrado sortearlas, ¿sí? Reitero, en un marco de voluntariedad total, que la parte podría decir, no voy. Y hemos podido trabajar, a ver, distinto, porque naturalmente todo el sistema es distinto, y esto también implica más trabajo para todos, para el mediador también implica más trabajo, porque tiene que lograr toda esta cosa que antes era esperar un estudio, y ahora tiene que hacer un trabajo adicional, como el abogado también lo tiene que hacer. O sea, todos en términos de los trabajos que hacemos, yo cuento, nosotros tomamos exposiciones civiles. Antes la exposición civil era un trámite de 3 minutos, venía alguien, se sentaba, hacíamos la exposición y se iba. Ahora tenemos que ir a acreditar de quién se trata, ver de qué forma lo enviamos, lo firmamos digitalmente. Todo un trámite que antes llevaba 3 minutos, ahora lleva más tiempo. Bueno, hasta que nos vayamos poniendo cancheros todos y todo el mundo entienda que
reitero, muchas de estas cosas llegaron para quedarse, y aparte siempre hablamos o pensamos en la posibilidad del requerido que no quiere. Yo creo que en gran medida, porque antes también podía no querer, digamos, y más allá de la incomparecencia y la multa, tampoco la multa, si alguien no quiere, tampoco era insoslayable. Entonces, la realidad es que tenemos que pensar esto en términos positivos y que la gente quiere, y yo creo que también los colegas quieren trabajar, porque no solamente porque el abogado alguna vez le toca de requerido, pero también le toca de requirente, y es el mismo letrado que a veces tendrá la dificultad para conectarse, otra vez no, es raro. Yo creo que todos, esto facilita las posibilidades de trabajo de todos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirarlo en términos optimistas, no solo de qué pasaría en la posibilidad de que, bueno, la vamos a analizar caso por caso, reitero, pero no inhabilita nuestra posibilidad de trabajo, de todos, ¿no? Te completo en relación a qué lo preguntó el doctor Almaraz, porque debajo puso si esto no colocaba en una desigualdad o estado de indefensión al requerido. Desde ahí preguntaba Sí, el claro, tema. claro, seguramente, por eso hay que analizarlo. Sí, dependerá un poco cuál es la posibilidad real o no de conexión, pero reitero, el mediador va a intentar soslayarlo. Después Ariel pregunta si existe en provincia la posibilidad de elegir mediador como en capital. No, no existe esa posibilidad, salvo que sea voluntaria, digamos, ¿no? Y no habilite la vía al proceso judicial. En provincia es siempre con sorteo, ¿sí? O sea, se inicia la causa y se sortea un mediador. Existe, sí, naturalmente un ámbito de mediación voluntaria, y los colegios de abogados tienen centros de mediación voluntaria, el de San Martín en particular lo tiene, pero ese proceso no habilita la vía judicial, ¿sí? La única forma de conseguir la habilitación de la vía judicial, en caso de que no haya acuerdo, sería a través de un mediador previo obligatorio con sorteo. A ver, creo que acá estamos, estoy chequeando. ¿Sería alguna más? Creo que... A ver. Sí, creo que acá estamos. No sé, vi una de la doctora Bilbao, creo que es, y la perdí. Pero, sí, María Victoria Nivalno, perdón, que dice si los mediadores podemos extenderle algún certificado para justificar la asistencia al estudio. Bueno, existen, creo que hay un permiso para trámites judiciales, una cosa así, existe un permiso. Y bueno, también tenemos que ver un poco, porque a partir de la ley también va a haber una reglamentación que por ahí nos habilite alguna posibilidad adicional, ¿no? Y vuelvo sobre la pregunta del doctor Almaraz, que me quedó todavía dando vuelta, que le digo que, bueno, que reitero, el mediador no quiere cerrar el acta, el mediador quiere que las partes vengan, así que va a hacer lo imposible para que esto suceda. Nosotros no estamos ahí esperando que venga la gente a cerrar y llevarse un acta de cierre sin acuerdo, o cierre por incomparecencia. Nosotros queremos que la gente participe, y creemos que esta herramienta además nos va a posibilitar trabajar mejor. Así que naturalmente puede haber un caso de excepcionalidad o algún caso puntual donde no se pueda y exista la brecha tecnológica, pero reitero que como era antes, hoy también existe, y los mediadores queremos que la gente venga a la sala de mediación, reitero, ya sea así a distancia, o en forma presencial, ¿sí? Pero la realidad es que vamos a hacer todos los intentos posibles para que esto ocurra, por un lado. Y por otro lado también hay que tener en cuenta que en términos de la mediación actual, digamos, también existe la posibilidad de trabajo presencial físico. Porque de la misma manera que el abogado puede citar a alguien a su estudio, el mediador también podría, por ahí si alguno tiene alguna dificultad puntual, existe la posibilidad de presentarse personalmente, por ahí el mediador, tomando los recaudos necesarios y el protocolo necesario, puede tener una parte en forma presencial y la otra en forma electrónica. Y después son todas
mensajes de agradecimiento, de valoración de la exposición muy clara y bueno, todos agradecimientos a la charla. Bueno, no, el agradecido soy yo y creo que también todos los mediadores por el interés de los colegas abogados en esta charla, que reitero ya fueron más de una, y siempre han sido de un intercambio muy, muy fructífero. Así que, bueno, si estamos acá, yo agradecerles, reitero, a todos la presencia y bueno, invitarlos a trabajar de esta manera, que creo que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos, por lo pronto por unos cuantos meses, a convivir con esta realidad, digamos, ¿no? Y tenemos dos maneras, y nosotros somos, si hay algo que, como escuchaba el otro día en otra charla, pero que es así, si hay algo que nosotros hemos aprendido es a superar las crisis, ¿no? Lamentablemente, porque siempre es mucho mejor no vivir en crisis, pero hemos tenido muchas y en todas les hemos encontrado la vuelta y ahora también tenemos que hacerlo. Y esto, reitero, tiene una mirada que excede solamente a la mediación, porque, reitero, los abogados a esto también les interesa que esto funcione, porque necesitan el acceso a justicia, por un lado, y por otro lado, reitero, porque la parte no se puede comunicar, pero va a tener probablemente un abogado que también los ayude, porque también quiere trabajar en el caso y puede colaborar en esto, reitero. Yo no veo tantas las posibilidades del no, naturalmente las tenemos en cuenta y intentaremos solucionarlo. Yo creo que esto nos amplía las posibilidades del sí. Así que con eso me quedo acá y reitero, invitarlos a todos a empezar a trabajar. Los que tienen los sorteos previos y que no saben qué hacer, llamen al mediador. Los que vayan sorteando, comuníquense con el mediador. Reitero, al menos hablo por los mediadores y mediadoras de San Martín, con los que me reúno habitualmente, y reitero su compromiso y esfuerzo en todo este periodo para poder estar al tanto y en la altura de las circunstancias. Así que yo creo que vamos a tener buenos resultados. Así que bueno, nuevamente agradecerles y bueno, veamos si sale la ley, ya la comunicaremos desde el colegio, así que bueno, no queremos hablar nada, debe estar por ahí otro colega que veníamos diciendo no digamos nada, porque llevan un par de semanas que iba a salir y no sale, pero reitero, porque esto naturalmente entra en un paquete de otras negociaciones donde la mediación, hay una pelea de perro grande y nosotros estamos ahí en el medio esperando que eso se solucione para que salga. Así que en la medida que esto salga, naturalmente se los vamos a comunicar como hacemos siempre desde el Colegio de Abogados. Reitero, muchas gracias por la atención y nos vemos próximamente.